lo de exploración, ¿no? Estábamos con signos, pulso, habíamos visto ya radial, femoral, popliteo, mencionábamos ya en la parte posterior de la rodilla, tibial posterior a nivel del malleolo interno, pulso pedio, el dorso del pie y finalmente lo que sería pulso cardíaco, ¿no? Que mencionamos que pulso cardíaco en algunas ocasiones se confunde con la frecuencia cardíaca, no son lo mismo. El pulso que se toma a nivel radial, por ejemplo, estamos hablando de un referente solo para saber si se está dando una funcionalidad de manera adecuada, ¿vale? Frecuencia respiratoria, habíamos ya referido bradipnea, taquipnea, específicamente los datos, hablando de respiraciones por minuto, pues 12 respiraciones por minuto, menos de 12 sería una bradipnea, más de 20 respiraciones por minuto estamos hablando de una taquipnea. En el caso de la presión arterial, ¿qué mencionábamos? Algo que es importante, el uso o la toma de mi pretest. ¿Para qué es el pretest? Mencionamos que me está indicando la cantidad de presión que debo aplicar para ese paciente. ¿Por qué las presiones deben ser diferentes? Por las actividades, por el peso de mi paciente, por el proceso biopsicosocial en el que se encuentra, ¿vale? Dependiendo de la alimentación, el peso, las actividades mencionamos, esto puede llegar a afectar. Ahora, ojo, un dato importante, cuando nosotros hacemos el pretest, solo estamos determinando el máximo que debo insuflar para ese paciente. En ningún momento estoy teniendo como un dato de presión arterial, ¿vale? Ahora, ojo, en base a ello mencionábamos que en el pretest, cuando ya tomas el máximo, ¿cuáles serían los puntos clave del pretest? El pulso radial, estarlo palpando, a la par que palpo el pulso radial, a la par que estoy insuflando. En el momento en el que dejo de sentir el pulso radial, ¿qué pasa? Verifico hasta dónde llegó, ¿no? Mi presión en el baumanómetro. Eso sí es el pretest. En la presión arterial, ¿qué pasa? El total obtenido en el pretest más 20 pulsaciones, más 20 milímetros de mercurio, me dan el máximo total que debo insuflar para ese paciente. ¿Por qué? Porque mencionamos que ese paciente automáticamente va a tener un rango mayor al máximo de pulso, ¿vale? Y entonces mencionamos, ya que tengo el valor total, a eso le sumo 20 y ahora sí tengo el valor hasta dónde puedo inflar. Palabra clave, la presión arterial nunca se toma en el brazo derecho, única y exclusivamente en el brazo izquierdo. Segundo dato importante, mencionamos que para tomar una presión arterial mi paciente no tiene que estar agitado, ¿vale? No tiene que haber llegado, por ejemplo, con algún tipo de cansancio. Siempre que tenga como esta situación, damos 5 minutos para que se recupere. Y siguiente pregunta, si yo tengo un paciente que tiene una presión arterial de 140-90, viene la pregunta, ¿ese paciente es un paciente hipertenso? Con 140-90. Pues Andrea Flores, ¿ese paciente qué es? ¿Es un paciente hipertenso? 140-90 de presión arterial. no. Andrea, ¿estás o no estás? Andrea. Siempre se conecta y sin cámara. Vámonos. Marijose, un paciente de 140-90 es considerado hipertenso, ¿cierto o falso? No. ¿Por qué no? Bueno, antes tendríamos que hacerle, como había comentado ayer, ¿no? Que teníamos que checar su presión durante varios días para ver si siempre tenía como esa presión. Preferencia, un mínimo de 5, ¿no? Si yo hago la toma 5 veces en el mismo horario, con las mismas condiciones, puedo determinar que mi paciente es candidato a hipertensión, ¿vale? Diagnosticarlo, pues tendría que irse a hacer una revisión más completa para que ya se dé un diagnóstico de hipertenso, ¿ok? Oye, pero salió alta, bueno, salió alta en este momento, no sabemos si se desveló, no sabemos si consumió mucha cafeína, no sabemos si consumió alcohol un día anterior, ¿vale? O si está ingiriendo algún tipo de medicamento que pueda exacerbar la presión arterial. ¿Queda claro?
Ahora bien, otro de los datos importantes, cuando hablábamos de los valores de presión arterial, Lisette, mencióname cuál es el valor normal de la presión arterial. Sí, profe, el normal es menor de 120/80. Perfecto. 120/80 prehipertenso y a eso le vamos sumando 10 grado 1, otros 10 grado 2, otros 10 grado 3, ¿correcto? Y mencionábamos otro de los datos importantes. Si tu máximo en el paciente es a 140 y estás insuflando y llegas a 160, déjalo. Se pasó 20, es mejor que te pases a que te falte, ¿vale? Pero si era 140 y te disparas hasta 200 insuflando, eso ya no sirve, ¿ok? Porque ya te estás disparando demasiado. Si hablamos de unos 20, pues adelante, porque a lo mejor insuflaste rápido y por eso se pasaron 20. Marisol, adelante. En relación a lo de la presión arterial, por ejemplo, si mi paciente está tomando un medicamento que hace que su presión arterial aumente, se supone que en mi historia clínica debe de aparecer los medicamentos que está tomando mi paciente. Yo automáticamente debo de saber que ese medicamento que está tomando aumenta la presión arterial o no. No entiendo tu pregunta. Si tú tienes que saber para qué es el fármaco. Ajá. Sí, ustedes llevan farmacología, ¿vale? En teoría, en farmacología, todavía no, bueno, van a llevar En farmacología lo que les enseñan es la sustancia activa de los fármacos, cuál es su función. Básicamente no vas a dar fármacos, pero sí vas a recibir pacientes con antecedentes farmacológicos. Entonces, cuando lleven la materia de farma, lo que se les da principalmente son sustancias activas y cuáles serían los efectos. En este caso, no llevan todavía farmacología. ¿Qué hago? Le pregunto a mi paciente, ¿y estás consumiendo algún fármaco? No, pues que sí. ¿Para qué te lo están dando? Pues me lo están dando para la presión arterial. ¿A qué hora te lo tomaste? Me lo tomé hace 2 horas. Ya no tiene efecto. De forma general, ya que no llevan farmacología, lo que siempre tienes que tomar en cuenta es que si el fármaco se consumió con 1 hora de anticipación, ya no tendría ningún efecto sobre tu toma, ¿vale? Si el fármaco se lo acaba de tomar, ahí sí tengo problema. ¿Por qué? Porque el paciente se toma el fármaco por algo, para controlar, para disminuir efectos. Pero si se lo acaba de tomar, automáticamente toma los signos vitales con las alteraciones presentes. Si el paciente se toma el fármaco con 1 hora de anticipación, o un poco más incluso, no hay efecto porque se menciona que la función del fármaco ya está latente, o sea, ya controló la situación que tenía que controlar, ¿vale? Lo único que tienes que saber es cuándo lo consumió. Si ya tiene algunas horas, sin problema toma tus signos vitales. Si apenas se lo acaba de consumir, en la historia clínica menciona, ok, la paciente me refirió que consumió su aspirina, ¿no? Hace 10 minutos. Realizaré la toma de signos vitales, pero tomando en cuenta que la paciente consumió su aspirina. Al final que ustedes terminan su historia clínica, ustedes me tienen que manejar una hoja que se conoce como anexo, en la cual me tendrán que dar una descripción con sus palabras de qué es lo que consideran que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, por ejemplo, si ahí tu paciente tuviera una presión arterial de 140/90, pues estás de acuerdo que me dices, bueno, la paciente tiene un aumento de su presión arterial y esta se exacerbó por el consumo inmediato de una aspirina, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí queda claro? En el caso de la historia, no les pediría que me digan cuál es el efecto activo o así, solamente que me digan que saben de la existencia de dicho fármaco y para qué se consume dicho fármaco, ¿vale? Okay. Sí. Seguimos y mencionamos, en el caso de la compañera que me pidió que acepte Andrea, no me aparece ninguna Andrea en espera. Entonces, si vuelva a mandar su solicitud sin problema. Presiones sanguíneas normales, ojo, 100, 120 mencionamos. Menor a 120 y mayor a 100, estamos dentro del rango. Mi paciente tiene menos de 100, no es aceptable, ya estaríamos hablando de una hipotensión arterial, ¿vale? En algunos casos a veces mencionan, bueno, ¿y qué hago si es hipertenso? ¿Qué hago si es hipotenso? Primero, los síntomas. Si mi paciente es hipertenso, dolor de cabeza, principalmente, ¿vale? Y algo que siempre les he mencionado en mi clase es, incluso en la familia, que está ahorita muy de moda el estrés, la situación económica, algunos padres de familia, y ustedes lo pueden ver en casa, presentan mucho dolor de cabeza, la famosa cefalea, y de manera constante. No tiene una dieta, a veces medio come, otras ni toma agua, los fines de semana pues consume muchos alimentos grasos, aguas. ¿Por qué? Si mi paciente comienza
con cefaleas constantes y ya son más de 3 veces por semana la sintomatología de cefalea, es un paciente candidato a un posible EVC, evento vascular cerebral. Y te dice, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, siento que me mareo, necesito caminar porque siento que se me subió la presión. Ok, si ya son 3 ocasiones consecutivas y si está asociado a mucho estrés, a una falta de alimentación, a una falta de horas de sueño, es un candidato idóneo para el desarrollo de un EVC, ¿vale? Si mi presión arterial se baja demasiado, es decir, mi paciente está hipotensa. Candidatos a hipotensión son pacientes que están desarrollando alguna patología, ¿cuál principalmente? Alguna anemia, alguna leucemia, ¿vale? En el caso de las chicas, cuando tienen una dismenorrea recordemos que la menarca es su periodo menstrual, ¿vale? Cuando hablamos de una dismenorrea es cuando el periodo menstrual es muy doloroso, se tiene lo que se conoce como síndrome poliquístico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por el dolor tan fuerte que les llega a dar, que incluso a veces vomitan, no pueden consumir alimento, no sé si les ha pasado, ¿vale? Tienen hasta como presencia de fiebre, bueno, ¿qué pasa ahí? Su presión arterial baja. Pero repito, cuando una presión arterial baja es sinónimo de alguna patología que está en desarrollo. Cuando la presión arterial se eleva de forma constante, quiere decir que es un daño o se va a desencadenar un daño de tipo neurológico, ya sea un evento cerebral o la famosa parálisis facial o incluso también una embolia, ¿vale? Entonces, si mi paciente nunca o mi familiar, principalmente padres de familia y madres de familia que trabajan, que tienen familia, que cuidan la casa, el exceso de estrés llega a desencadenar esto, ¿vale? Y también asociado a la mala alimentación. Ahora, eso por hipertensión. Por hipotensión mencionaba la dismenorrea o otro de los datos importantes y por eso les decía, mucho ojo cuando vamos a tomar signos vitales. Si hay algo que me tengas que decir, dilo. ¿Por qué? La hipotensión hace referencia a embarazos, ¿ok? Y nos ha pasado en otras generaciones que estamos tomando presión arterial y sale hipotensa. ¿Qué sería una hipotensión? 90-60, 80-70, 85-60. ¿Tienes algo? Nada. ¿Tienes algo? Nada. ¿Hay alguna situación? ¿Ya tienes vida sexual activa? No, pues que sí. ¿Te cuidas? No, pues que no. Pues, ¿qué crees? La última, que sí nos dio niño, yo creo que tenía como 2 semanas de embarazo. Entonces, ojo, cuando hay periodo de hipotensión, o es patología, o puede ser un embarazo. O de plano, la chica no desayunó nada, está completamente desvelada, que también me pasó en alguna ocasión con un grupo, la chica estaba toda cruda, ¿no? Sin dormir, ya se imaginarán, hipotensa, se espantó muchísimo, porque había también antecedentes de vida sexual activa, pero no, pues era básicamente su descompensación, ¿no? Por la desvelada. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos esos signos, ¿vale? En el caso de una hipotensión, normalmente hace referencia a desmayo, fatiga constante, ¿vale? Y sensaciones de vómito. Entonces, por eso menciona, ¿no? Cuando estás hipotenso, dale un chocolate o una coca. Pues la coca no arregla nada. Lo único que estás metiéndole a tu cuerpo es glucosa. Como tu presión arterial está baja, como las arterias están dejando de pulsar, pues automáticamente la glucosa es como si le dieras energía. Pero eso no quiere decir que te está arreglando el problema, ¿vale? Solo estás dando un estímulo para que se regule la presión arterial, que realmente ni se regula por la coca, ¿eh? O sea, tienes el estímulo por la glucosa, como que despiertas, pero poco a poco se va normalizando tu presión arterial a lo largo del día. Tampoco es como que con la coca se recuperen, porque he visto algunos familiares, no, la coca, y si es de 2 litros, mejor. La coca no va a hacer el efecto, solamente te da, digamos, un empujón de energía y hasta ahí. Para que se normalice la presión arterial pueden pasar hasta 2 o 3 horas. No es la coca lo que genera el efecto, ¿ok? Porque a veces hasta ustedes mismos, tómese una coca. Ay, ven para acá. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Y cuando está muy elevada la presión arterial, algo que a veces les mandan es la aspirina. No, la aspirina automáticamente, ¿qué es? Es anticoagulante, pero además de eso, acelera el flujo sanguíneo. Si le das la aspirina y tiene una hipertensión, estás asegurándote de que le dé un EVC. Entonces, si no sabemos,
mejor ni nos metemos. ¿Queda claro? Porque qué tal si es hipertenso y le das la aspirina, y pasó mucho en esta etapa, ¿no? De paciente COVID, aspirina Protec para que no te dé coco. Y después que tenían resistencia como tal a la insulina, perdón, a la aspirina, y automáticamente esa resistencia estaba generando anticoagulación, ¿vale? Y entonces tenían herida y automáticamente no había cierre de herida, no había coagulación y se generan efectos secundarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la farmacología no adecuada, ¿vale? Y bueno, aquí nada más manejamos hipertensión, tenemos grado 1, grado 2, y automáticamente ya te dice, puede ir aumentando hasta 160 o más y sin problema, ¿vale? Te refiero, de los datos más factibles, 120-80, prehipertenso, más 10, que sería 130-100, grado 1, 140-110, grado 2, mayor de 140-110, grado 3. ¿Queda claro? Va sumando 10, 10, 10 y se acabó. Seguimos. Y nos vamos a reflejos. Este viernes ya hicimos presión arterial, ya hicimos frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Nos falta la respiratoria, ¿correcto? Vale. En el caso de la respiratoria nos vemos el día viernes con estetoscopio y martillo de reflejos. Una disculpa por lo del viernes, tuve una situación personal y muy desagradable. Entonces, la verdad, andaba por la uni, pero andaba perdida tratando de solucionar las cosas y les mandé avisar con un alumno que me hizo el favor porque la verdad andaba ocupando el cel en otras cosas. Entonces, una disculpa. De verdad no acostumbro eso y sé que llegaron antes, entonces no digamos como premio de consolación, pero sí sentí feo porque dije, entonces hice llegar, pues va a un punto directo para su examen, ¿vale? Entonces, nada más, pues sí, ofrezco la disculpa porque dije, ya me acordé creo que como 1:30 y dije, oh Dios, me van a matar. Entonces, nada más, ojo, aplica para los que están conectados, así que anoten su nombre rápido para que pueda yo tener mi lista y sorry los que no están. Y seguimos, anótense rápido, porque ¿cómo dicen? La oferta expira. Entonces, anótense rápido para que tenga yo mi lista. Si nos vamos a reflejos, ojo, en el caso de reflejos, ¿qué es lo que vamos a tener? Reflejos de estiramiento muscular, ¿vale? Cuando yo hablo de una respuesta refleja, primero, palabra clave, ¿quién es el responsable de generar respuestas reflejas? La médula espinal, es la única responsable, ¿vale? Oye, pero es que se golpeó en la cabeza, entonces no le exploro los reflejos. La cabeza no tiene nada que ver con la respuesta refleja. Las respuestas reflejas, ¿para qué las voy a explorar? Para verificar si la información se conduce de manera adecuada a lo largo de la médula espinal, ¿vale? Esa es la funcionalidad de verificar los reflejos. Con eso, yo me doy cuenta si está dañada mi vía piramidal o extrapiramidal. Si hablamos nosotros de las vías, la piramidal es la vía aferente, la que conduce la información desde el exterior hasta el cerebro, y la vía eferente que manda la información del exterior, perdón, del cerebro al exterior, ¿vale? De esta manera mencionamos que los reflejos son respuestas inmediatas, no controladas y de corta duración, ¿vale? Entonces, primera palabra clave, los reflejos se generan en médula espinal. 2, los reflejos automáticamente son cortos, inmediatos, involuntarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que automáticamente a la percepción de un estímulo se desencadena el reflejo, pero yo no puedo hacer absolutamente nada para modificar a este. ¿Queda claro? Ahora bien, entonces ya mencionamos involuntarios, inmediatos, de corta duración y se generan en la médula espinal. ¿Cómo califico a los reflejos? Normalmente los reflejos, de acuerdo a la respuesta que me otorgan, pueden ser arrefléxicos, hiporrefléxicos, normorefléxicos, hiperrefléxicos y clonus, ¿ok? Ahora ojo, cuando yo hablo de una arreflexia, sin reflexia, reflejos, ¿no? Y en ocasiones dicen, profa, mi compañero no tiene reflejos. Es un ovnio, ¿qué le pasó? No es que no tenga reflejos. Ojo, el paciente no presenta respuesta refleja. ¿Por qué? El paciente tiene tendones, tu compañero tiene tendones, tiene la mano completa, ahí se ve completita, pero no generó una respuesta al estímulo aplicado, ¿ok? Porque a veces andan por la vida diciendo, mi paciente no tuvo reflejos, y hasta el paciente
casi le generas una disnea porque dice, tengo algo, me voy a morir o qué rollo. Claro que tiene reflejos. Lo que no tuvo fue una respuesta al estímulo que aplicaste, que es diferente. Entonces, ojo cuando utilizan su terminología. Mi paciente no presenta respuesta, Patricia, al estímulo que le apliqué. Perfecto, una reflexia. ¿Qué pacientes no presentarían una respuesta al estímulo aplicado? Ojo, principalmente aquellos pacientes que tuvieron un corte de fibras nerviosas y de músculo. Ejemplo, y estuvo muy de moda en un tiempo, no sé por qué se ponían nerviosos, qué rollo, pero los trabajadores de salchichonería, ¿vale? De los centros comerciales que estaban aprendiendo a utilizar las cortadoras de jamón, literal, siempre llegaban por una herida a nivel de la muñeca, ¿ok? Y automáticamente el disco con el que cortaban los jamones, pues llegó a generar un corte directo, lo que serían fibras nerviosas, principalmente radial y nervio mediano. Y automáticamente, ¿qué pasaba con su muñeca? La muñeca caída, ¿no? Que es uno de los signos inmediatos de daño en nervio mediano. Y por mucho que aplicaras algún estímulo, la presencia de arreflexia. ¿Dónde podemos ver una reflexia? En aquellos que tuvieron una lesión de tobillo, ¿vale? Algún tipo de fractura, principalmente, o algún tipo de esguince grado 3 no tratado. Tú le haces estímulos a nivel de tendón aquileo y el tendón, como se inflamó, como no tuvo tratamiento, adquiere un engrosamiento anormal. Se dice que es una tenosinovitis, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Aplicas el estímulo y automáticamente el paciente no tiene respuesta, ¿vale? Serían datos que me refieren la presencia de una reflexia, una ruptura completa de tejido o en su caso un engrosamiento de tejido. ¿Cuáles serían los engrosamientos? Tendinitis, sinovitis, ¿vale? Que serían de los más comunes. Hiporreflexia. ¿Qué pacientes o qué sería una hiporreflexia? Una respuesta baja, ¿vale? Y cuando habla de una respuesta baja, pues vamos a hacer las respuestas reflejas, pero ojo, supongamos yo tengo el codo, aplico un estímulo y apenas si se mueve mi antebrazo. ¿Es una respuesta muy lenta? Sí. ¿Es considerada hiporreflexia? Depende. ¿De qué depende una hiporreflexia? En este caso, al Itzel, aplico el estímulo en el tendón del tríceps. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues automáticamente generaría un movimiento con el antebrazo, ¿vale? Entonces yo le aplico el estímulo al Itzel en el codo y se lo aplico también a Jesús. Los dos van a hacer un movimiento de extensión de codo. La pregunta es, ¿cuál de los dos es hiporrefléxico? ¿Alitzel o Jesús? Los dos presentaron una respuesta que apenas si se ve que mueven el antebrazo. ¿Quién de los dos sería hiporrefléxico? Hola. ¿Quién me dice? Adelante, los de los que están... Noemí. Adelante. Pues se tendría que checar con su... bueno, en este caso sería su brazo contralateral. Y de ahí, pues, checar entre los dos si es la misma respuesta. Exacto, ojo. Nunca compares una respuesta refleja de una persona con la respuesta refleja de otra persona, ¿vale? Algo que hacen cuando están con sus pacientes, no sé qué les da, pero es decir, mira, el mío tuvo un reflejo ligero, o el mío tuvo su reflejo lento, y el tuyo también está lento, y los pacientes se quedan mirando. No se puede hacer eso. Lo que yo hago es, tomo la mano derecha, aplico el estímulo, tomo la mano izquierda, aplico el estímulo. En base a la respuesta que otorgan cada uno, yo voy a decir si es hiporrefléxico, normorefléxico o hiperrefléxico, ¿vale? Hipo, la respuesta apenas si la notas. Normo, la respuesta se ve común, ¿no? En el caso de la rodilla, por ejemplo, estimulo la rodilla y se eleva o se da una ligera extensión, ¿vale? Se vio el movimiento, alcanzó a moverse todo, una normoreflexia. Hiperreflexia, levantó súper rápido la pierna, profa, hizo un movimiento mega rápido, si no me quito me golpea, ¿vale? Tiene una hiperreflexia. Siempre se va a comparar con el lado contralateral del mismo paciente. Ahora, ojo, si yo tuviera un paciente con una lesión del braquial del lado derecho, ¿cuál valoro primero? ¿El brazo derecho o el brazo izquierdo? El brazo izquierdo.
Sería parecido como en las pruebas neurológicas que habíamos, bueno, que apenas habíamos comentado, que también se iniciara de preferencia con el que sí está bien y ya de ahí con el otro. Perfecto. Siempre iniciamos con el brazo que está funcional y después valoro el lado lesionado. Y ahora sí tengo un medio o un momento de comparación. ¿Con quién comparo el lado lesionado? Con el no lesionado. El no lesionado es normal y el lesionado es hiporrefléxico, vale, lo anoto. Mi lado no lesionado presenta una normoreflexia, el lado lesionado presenta una hiporreflexia. ¿Existe daño de tejido? Sí. Por el corte generado, ¿vale? Por el corte generado, ¿vale? Hiporreflexia, normoreflexia, hiperreflexia. Ahora, ojo, estas crucecitas que ven ustedes en pantalla es una forma de calificar la normoreflexia. En ocasiones no les cabe el nombrezote. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tener una lista. Me voy a ir un poquito aquí. Vas a tener una lista de las diferentes respuestas reflejas. ¿Cuáles van a ser esas diferentes respuestas reflejas? Bueno, tú vas a tener un cuadro en el cual me vas a poner, voy a tener reflejo rotuliano, reflejo bicipital, reflejo tricipital. Ok, en lugar de ponerme hiporrefléxico, lo que vas a hacer es en el reflejo rotuliano, derecha, izquierda, ¿vale? Reflejo rotuliano 1 más, reflejo bicipital más 2, reflejo tricipital más 1, y en el lado izquierdo más 3, ¿vale? Más 2, más 1. ¿Qué quiere decir? El reflejo rotuliano del lado derecho salió que hiporrefléxico, pero del lado izquierdo salió que hiperrefléxico, ¿vale? ¿Sí me doy a entender? Entonces, en lugar de estarme poniendo todos los nombres, lo que usted se tiene que aprender es el número de positivos que tienen. Si es un positivo, hiporrefléxico, 2 positivos, normorefléxico, 3 positivos, hiporrefléxico. ¿Qué es lo común que yo voy a encontrar en mis pacientes si no existiera si existiera algún daño neurológico o algún daño por corte o lesión directa? Una hiporreflexia y una hiperreflexia, ¿vale? Son los más comunes. Si mi paciente está libre de toda patología, es decir, no patológico, tendría que ser una normoreflexia. Ahora, ojo, si mi paciente presenta ahora sí un daño de motoneurona, ¿vale? Automáticamente hablamos de un clonus, motoneurona, o incluso si llegara a tener un daño en formación reticular, ¿vale? ¿El clonus qué es? El clonus que es son movimientos repetitivos, lo que conocemos como las famosas sacudidas, pero se menciona que a la hora que estimulas, pum, 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 el paciente mueve, ¿vale? Oye, pero solo hice un estímulo y empezó con movimientos anormales, pequeñitos, pero constantes. ¿Cuántos movimientos tuvo? Tuvo una frecuencia de 5 Hz. ¿A qué nos referimos? Tuvo 5 movimientos por segundo. ¿Queda claro? Entonces, siempre hay que verificar la presencia de un clonus y cuál es la frecuencia de ese clonus. Lo más común en pacientes neurológicos es que tengamos un clonus de 2 Hz, es decir, 2 movimientos por segundo. ¿Vale? Entonces, en su historia clínica tienen que anotarme la tablita de la cantidad de respuestas reflejas que podríamos tener. Ahora, ojo, ¿cuántos reflejos vamos a tener? De superior a inferior, ¿cuántos tenemos? Si se van viendo en la cara, ¿cuántos reflejos tenemos? De superior a inferior, el primer reflejo que tenemos, ocular. Segundo reflejo, ¿cuál tenemos? El mentoniano. Tercer reflejo, ¿cuál tenemos? Me voy a bicipital. Del bicipital, ¿cuál otro? Tricipital. Seguimos bajando. ¿Cuál tenemos a nivel del abdomen? Reflejo abdominal. Seguimos bajando. ¿Cuál otro reflejo tendría? Reflejo inguinal. ¿Vale? ¿Qué pasa en el reflejo inguinal? Automáticamente lo que yo hago es que estimulo a nivel inguinal y hay una ligera retracción de lo que serían los aductores, ¿vale? Es mínimo el movimiento, pero apenas sí se observa. Algunos también lo denominan como inguinal o aductor, ¿vale?
¿vale? Seguimos bajando, ¿cuál tengo? El reflejo rotuliano. ¿No? Seguimos bajando, ¿cuál tengo? El reflejo tibial. Seguimos bajando, tengo el aquileo. Seguimos bajando, tengo el pedio, ¿vale? Tibial, aquileo, pedio. ¿Vale? ¿Cuál otro me faltaría ahí? ¿Cuál otro se les ocurre? Adelante, Lisette. Me parece que falta el plantar y el de Babinski. Ojo, perfecto. Ojo. Pedio hace referencia a pie, ¿vale? Pedio o plantar es lo mismo. Y ojo, el pedio, se menciona que lo ideal es que cuando tú haces un estímulo, que hacen los deditos? Se retraen, ¿no? Se flexionan. Cuando el reflejo plantar tiene como respuesta una extensión, se conoce como reflejo neurológico, y ese reflejo neurológico recibe el nombre de Babinski, ¿vale? Y el Babinski se menciona que tiene tres reflejos que se conocen como reflejos sucedáneos, ¿vale? Para el viernes, ustedes me van a decir cuáles son esas tres respuestas reflejas, ¿vale? Básicamente, uno consiste en estimular el maleolo, otro consiste en estimular la espina tibial, y otro consiste en presionar el chamorro, o lo que conocemos como el tríceps brachial, ¿vale? ¿Cuáles son los nombres de los reflejos neurológicos, en este caso, los reflejos neurológicos sucedáneos de Babinski? ¿Ok? Para el día viernes. Para el viernes, camisa de tirantes, licra, estetoscopio, martillo y un plumón para que puedan marcar. Y ya saben su sabanita para la camilla, ¿vale? ¿Dudas o preguntas, peques? Solo al final. Entonces, el de Babinski es como derivado solamente si pasa la extensión en el pedio o cómo. Ojo, lo ideal es que cuando tú estimulas la planta del pie, los dedos se retraigan, ¿vale? Eso sería una respuesta refleja fisiológica normal. Si en lugar de que los deditos se flexionen, se extienden, quiere decir que tengo una respuesta neurológica, ¿vale? Y entonces el reflejo se convierte en reflejo de Babinski. ¿Por qué? Porque me dio una respuesta contraria a lo fisiológico. Esa respuesta contraria a lo fisiológico es una respuesta neurológica. Y entonces, en lugar de ser un reflejo pedio, se considera o se denomina como reflejo de Babinski, ¿vale? Ahora bien, si ese reflejo de Babinski se está presentando, tengo que asegurarme que no sean las cosquillas del paciente lo que generaron que se extendieran los deditos. ¿Cómo me aseguro de ello? Tengo que hacer o buscar los tres reflejos sucedáneos. ¿Qué es lo que hacen los reflejos sucedáneos? Estimulan otras zonas de tal manera que tengo que confirmar si la extensión de los dedos es realmente un daño neurológico o el paciente tiene tantas cosquillas que primero se flexionan y luego se extienden. ¿Vale? Llega a pasar. ¿Qué es lo que me da el dato? Pues saber en la historia clínica si el paciente tiene un daño neurológico. Si es alguno de ustedes y sabemos que no es daño neurológico y se extienden los deditos, son tus cosquillas, ¿vale? Pero si fuera uno de ustedes que me dijo que tuvo un golpe en la cabeza, no tratado, y consume algún tipo de fármaco, no sé, antidepresivo, por ejemplo, y tiene la extensión de deditos, pues ¿qué hago? Me voy a realizar los reflejos sucedáneos de Babinski. Estimulo tres zonas diferentes y verifico si la respuesta de los dedos es una respuesta extensora. Si en los tres reflejos sucedáneos la respuesta es extensora, mi paciente tiene un reflejo de Babinski que me está indicando una lesión de motoneurona alfa. ¿Vale? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, hay un número de repeticiones. Por ejemplo, si quiero evaluar un reflejo, ¿puedo repetir digamos, la evaluación?
Eso se los platico en la práctica clínica. Normalmente, de forma rápida, te puedo decir que la cantidad de estímulos que puedes realizar por estructura, siempre les pido que sean 2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estimular a nivel de receptores tendinosos y musculares, ¿vale? Principalmente a nivel de OTG, en el tendón. Si tú estimulas varias veces, el OTG, que es tu receptor, se adapta. Y entonces, al tercer estímulo que aplicas sobre la misma zona, la respuesta ya no se va a presentar, ¿vale? Lo que comúnmente les pido es que hagan 2 estímulos. Si no salió, deja descansar 5 minutos y nos pasamos a la otra estructura, ¿vale? Y ojo, lo que principalmente falla es la velocidad con la que aplican el estímulo y la fuerza. A veces se incorporan desde atrás y van con todo, y ya que llegan, su golpecito pequeño. Entonces, básicamente es esa parte, ¿vale? Que no adapten al tejido de tanto golpe. Por eso les pedía los martillos de las 2 gomitas, porque el triangular es un poco agresivo. El que tengo en la imagen, pues ahí si golpeas y no golpeas bien en el tendón, le das en hueso. Y sí genera dolor, porque la goma es algo ruda, y aparte con la fuerza de que ustedes están practicando, sí generan a veces sensaciones de molestia, ¿vale? Entonces nos vemos el viernes. Lean por favor sobre estos reflejos. De todas formas los vamos a ver en práctica, pero lean un poquitillo para sacar dudas, ¿vale? Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Vámonos. Hasta mañana, profa, gracias. Hasta mañana, profa, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profa. Hasta mañana.